Hola amigos, buenas noches. Estamos hoy el 21 de julio grabando esta charla mexiquense aquí en Contraargumento con nuestro amigo Alfonso Bravo. ¿Cómo estás, Alfonso? Muy bien, Leonel, buenas noches a quienes nos hacen el favor de seguirlos desde sus casas. Vamos a platicar el día de hoy sobre diferentes temas, como siempre. Gracias, Alfonso. Uno de ellos es un tema, digamos, calientito en términos de fechas, que fue apenas reciente ayer en la Cámara de Diputados. Ya tiempo atrás habíamos platicado que en la Cámara de Diputados había un grupo de personas, en este caso mujeres, que estaban ahí protestando y que habían hecho algunos movimientos ahí tanto en la Cámara como en el Palacio de Gobierno, exigiendo, digamos, el tema que hoy está muy de moda en estos últimos años, que es el tema del género. Y ayer la Cámara de Diputados aprobó una ley, la Cámara de Diputados del Estado de México, aprobó una ley que en términos resumidos permitirá a cualquier persona que quiera acudir al registro civil y decir que ya no se siente varón, y entonces ya quiere que le pongan que es de otro sexo, o que es mujer, o que no se representa ni en mujer ni hombre. Y pues bueno, la Cámara de Diputados avaló esto. Habrá que decir que con la abstención de los diputados del PAN y con la mayoría de votos de Morena, PRD, PRI y, si no me equivoco, Movimiento Ciudadano. ¿Qué opinas de este tema tan importante que lo veníamos manejando ya tiempo atrás y que ya se consumó, digamos, hace un par de días? Yo te diría que hay varios puntos a observar aquí. Primero, te voy a decir, se aprobó una ley de identidad de género que no es lo que querían que se aprobaran las feministas. Las feministas, y si tú sigues todas las notas, yo podría darte fe de lo que se ha podido platicar con algunas de ellas, estaban en contra de esta ley. Las feministas no querían, las feministas van por la línea del aborto, van quizás por la línea de los matrimonios igualitarios, pero no por la ley de identidad de género. Porque la ley de identidad de género se convierte en un acto misógino que atenta directamente contra las mujeres. Y podrías entrevistar a cada una de las feministas más radicales y te van a decir, es una ley misógina, porque permite a los hombres usurpar derechos y funciones que solo le corresponden a las mujeres. Fíjate lo tremendo del caso de la ley de identidad de género del Estado de México, aprobada por una Cámara de Diputados, donde unos diputados, habría que decirlo con claridad, se abstuvieron, y tú sabes claramente que las abstenciones siempre son un voto a favor de. Claro, de hecho, el resultado final es un solo voto en contra, ¿no? Así es. Pero a ver, explícanos un poquito más, o bueno, explícame. Dices tú que las mujeres, dices tú que las mujeres, que las mujeres que estaban ahí protestando querían otras cosas y que esto no les gusta porque entonces hoy Juan Pérez varón dice, para obtener ventajas como mujer voy a ir al registro civil y voy a anotarme. Aquí, por ejemplo, se me ocurre qué va a pasar ahora que están estos temas de la paridad total que le llaman, ¿no? Vamos a pensar que en el IEM se diga, no, pues va a ser mujer la consejera hoy o dentro de un año, que hay cambio, 2 años. Y diga, Leonel Funes o Alfonso Bravo digan, oye, pues está nada más cerrada para mujeres, pues vamos y decimos al registro civil que nos cambien, y entonces ya tenemos derecho a participar en, el, en el proceso. Parece de risa, Leonel. Parece de risa, pero es así. Pero aparte también parece de risa en el caso de los feminicidios. Ajá. Parece de risa en el caso de los abusos contra las mujeres. Parece de risa en el término de lo que está sucediendo
con una serie de delitos en los que hoy el simple hecho de ser mujer tiene ventajas sobre ser varón. Y que están usando la ley y la identidad de género para desdecir. Entonces, de suma gravedad que la sociedad no ha contemplado, pero que los legisladores no contemplaron y no le dieron ni siquiera importancia a los grupos sociales, no respondieron ni siquiera a una mayoría, respondieron a un capricho de un partido político. oye, a ver, aquí en este tema entonces me surge, si se puede llegar a esos extremos que estábamos comentando, entonces también podemos decir que ahora que se dé este tema de la Cámara de Diputados, ¿qué pasaría si esto ya lo vamos a pensar que ya mañana o hoy, no sé si ya lo publicó Alfredo del Mazo, pero parece que no, pero vamos a pensar que ya lo publica mañana? ¿Qué pasaría si 10 diputados varones o 10 diputadas mujeres, 5 diputadas mujeres, fueran y se registraran y cambiaran su sexo y después reclamaran inmediatamente al tribunal, oigan, o sea, de las electas, estoy hablando de las electas, y reclamaran, oigan, miren, de las, no sé, 24 que íbamos a ver, por llamar los números, no tengo presente cuántos van a ser, ya nada más quedan 12. También metería en un aprieto terrible el tribunal. Claro, lo absurdo de la ley es que te permite cambiar sin mayor trámite, cambiarte de sexo en tus actas, sin mayor trámite. Ese es el absurdo de una ideología llevada a principio de derecho. Oye, a ver, y aquí pensando también en un poco refiriéndonos también a un debate, bueno, una plática que tuvimos también tiempo atrás de este punto, sobre las posturas radicales de los que se ponen en un lado del tema y los del otro. Cuando solamente centras la discusión política, en este caso en contra de esta reforma, solamente en el tema de género estrictamente, pues lo único que provoca es polarizar. Yo creo que si este tema se hubiera visto con esta óptica que estás tú mencionando y que hoy estamos aquí esbozando, hubiéramos por llamado a la reflexión y evitarían, incluso, creo yo, que por ejemplo estos votos de abstención que tuvo Acción Nacional, pues a lo mejor en algunos dijeran, oigan, pues es que es un tema más allá de este debate entre los mochos y no mochos, como algunos lo quieren llamar, ¿no? Y es un tema que va más que va hacia los, ¿cómo le podemos llamar? A los derechos civiles y políticos de varones y mujeres, ¿no? Es decir, como el tema Claro, se centra en ese asunto de el género, las mujeres y cambiar el sexo y toda la parte de la sexualidad. Por otro lado, la defensa, entre comillas, exclusivamente del tema de familia, pues no hay un punto de equilibrio. Y yo creo que si se hubiera discutido estos otros, ¿cómo llamamos? Si perfiles, no, otros ángulos del tema, pues pudieran haber provocado la reflexión de algunos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el mismo PRI, en el mismo gobierno, alguien hubiera podido reflexionar. yo creo que sí. Yo creo que no lo reflexionó, bueno, ni el PRI ni el PAN. Ni el PRI ni el PAN hicieron un acto de reflexión sobre lo que se estaban haciendo y tomaron una postura de lo que hoy se conoce vulgarmente como lo políticamente correcto. Se oye bonito aprobar una ley en favor de la identidad de género. Oye, ¿y qué consecuencias tiene esto para la sociedad? Que hoy amanecí con ganas de sentirme que no soy el pobre que he sido, sino ya soy rico. Entonces cámbiame mi identidad por rico, ¿no? Este es un absurdo, pero oye, hoy desperté con que
ya me di cuenta que no soy hombre, no soy mujer, y luego vas con el doctor y el doctor le dice, oye, cuate, tienes un problema de cáncer en la próstata. Eso es lo que no ha entendido ni el legislativo del Estado, ni el legislativo federal. Y entonces estamos dándole razón de ser como principio de derecho a una ideología, no a un principio general, no a una costumbre, no a la realidad. Sí, me queda claro lo que dices, pero yo sí sigo rescatando el otro tema. Digo, a mí me queda claro que el tema es la dificultad en el debate, ¿no? Y el miedo al qué dirán, a lo mejor de algún lado, ¿no? Porque digo, el PRI votó a favor, el PAN se abstuvo, ¿no? Y y también es como la carrera final por a ver quién vota algo que llame la atención y que esté 2 días o 3 días en la, ¿cómo se llama? En la opinión pública, dijéramos, ¿no? Yo me pregunto, se debió haber consultado, creo yo, porque eso se había votado, si no me equivoco, en diciembre, en las comisiones. Se debió haber consultado al registro civil, ¿no? A toda la gente que tiene que ver con el registro civil, a toda la gente que tiene que ver con la cuestión médica, como bien dices tú de esto, ¿no? Y también creo yo, digo, no tengo información sobre este tema, pero yo creo que también tiene que ver con el tema incluso de las herencias, ¿no? Incluso en el tema del educativo, en términos de los registros en las escuelas, ¿no? En fin, creo yo que era más amplio el debate claro. Y no solamente esto de, es que tienen derecho cada quien a decir lo que siente, ¿no? No los que siente, sino cómo se cree, que es todavía peor. No es ni siquiera lo que sienten, sino cómo me creo, ¿sí? Yo me creo muy bonito, entonces, o me creo muy feo. No tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con las creencias. Ni siquiera es un punto de vista religioso. Vuelvo a decirte, ni siquiera fueron capaces estos grupos de consultar a las feministas sobre el tema. Fíjate lo que estoy diciendo, ni siquiera fueron capaces de consultarla a las feministas. Yo te podría, en serio, presentar feministas de las radicales, de las que estuvieron ahí, y las opiniones que tienen sobre esta estúpida ley aprobada por un Congreso que no tiene la menor idea de lo que legisló. Oye, pero, a ver, dime, estas gentes que estaban ahí disfrazados afuera y que brincaban y saltaban, ¿eran entonces distintos a los que habían estado ahí varios días antes o eran los mismos? Claro, era otra onda. Era otra onda. No eran las feministas. Entonces ahí también hizo falta de parte de los medios de comunicación una objetividad en el sentido de explicar quiénes eran los que estaban ahí. Claro, y aparte te voy a decir dos detalles. No confundamos a este grupo feminista con la comunidad lésbico, gay, GTTTTTT. Es confundir, ¿sí?, la gimnasia con la magnesia. Como si quisieran meterlo todo en un paquete que no da para eso. Esto es lo grave. ¿Y sabes qué es lo más grave? Que la sociedad en general ni siquiera fue, como dices tú, consultada, reflexionada. Bueno, una actitud criticable, yo asumo las consecuencias,
Es la actitud que toma el Partido Acción Nacional. Por un lado dice que va a defender, quién sabe qué, la vida, la familia, esto y el otro, ¿eh? Y por el otro lado, permite este tipo de aberraciones, ¿no? Como dices tú, el tema de la abstención suena bonito, pero a la hora de la verdad son tantos votos a favor y tantos votos en contra. Y ya. Así es. Digo, ciertamente tampoco los 8 votos hubieran logrado el cambio, pero si se deja ahí un testimonio, se deja una postura, ¿no? Donde se dice, oigan, pues esto está mal, ¿no? Por diferentes aspectos, la parte que ya hemos hablado y la parte, digamos, de lo, pues de las consecuencias que no terminan a observar, como dices tú. Simplemente es, vamos a votar algo que está de moda y que nos vamos a ver bien y bla, 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 ¿no? Y del otro lado, pues han de haber dicho, pues mejor nos abstenemos para no tener mayor consecuencias, ¿no? Y que no nos critiquen de más, ¿no? Y no pagar el costo político de una definición, ¿no? Y este tema es el que se ha estado repitiendo constantemente en muchas cosas. Vuelvo a repetir, quienes votan por una abstención en donde tú quieras, y tú lo conoces, has pasado por todos esos procesos, las abstenciones siempre son un voto a favor de alguien. Claro. Siempre. Es la manera, ¿sí?, de fingir el voto. Sí. Oye, Me preguntabas hace unos meses, hace unas semanas, sobre la elección de Carlos Salinas y el Frente Democrático Nacional, a la hora de manifestar su voto, abandonó la sala del Congreso de la Unión y de esa manera Carlos Salinas de Gortari, nos guste o no nos guste, fue electo con casi el 61% de los votos. ¿Por qué? Porque muy democráticamente el 40%, ¿sabes qué hizo? Se abstuvo, se salió. Y claro. Esta es una prueba muy clara de lo grave que llega a ser una actitud de abstención. Bueno, ¿qué me puedes, que no, ahorita que dices eso me recuerda a un presidente de una mesa directiva, que a la hora de una votación dijo que iba al baño, ¿no? Y se abstuvo, el que era presidente, Pauli Bolio, ¿no? Oye, nada más, para cerrar este tema, a ver, dime, cuando se habla, por ejemplo, del aborto, y se dice, no, es que por el derecho de las mujeres, bla, bla, y alguien dice, bueno, a ver, pero dígame cuántas mujeres están en el tambo o en la cárcel por el tema del aborto, ¿no? Digo, no me sé los números, pero siempre es un número bien pequeñito, ¿no? Creo que en el país no llega ni a 20, ¿no? Pero bueno. Y luego las bodas de los que se casan o se hacen su unión civil, ¿no? Entre ellos. Yo me pregunto, ¿tú crees que sea significativo el número de gentes que a la larga en el Estado de México terminen yendo en masas, en filas enormes, a cambiar su identidad? Digo, si no van ni siquiera a vacunarse. No, Lionel, yo creo que es una parte de esto de la sociedad occidental. Mira, me estoy saliendo del tema del Estado. La sociedad occidental no está reflexionando adecuadamente sobre lo que está pasando. Y fíjate, lo grave de estas actitudes es cada vez se generan más movimientos más radicales en contra de estos movimientos políticamente correctos. Porque cuando se pierde el equilibrio, la verticalidad, la adecuación con la realidad, lo único que haces es enfrentar los extremos. Y eso es lo que estamos generando a través de este tipo de actitudes, donde la defensa de lo políticamente correcto está generando graves discusiones al interior de la propia sociedad, aunque los políticos se sientan contentos. Por eso, pero digo, finalmente, o sea, es que termina siendo la escaramuza legislativa ahí,
medianamente una discusión, bueno, aunque aquí no hubo discusión prácticamente, pero es decir, los, entre comillas, beneficiarios o que se, o que la retoman y la usarán a su favor, yo me pregunto, ¿cuántos del Estado de México, que creo que ya son 7 estados, pero no importa, hablemos del Estado de México, ¿cuántos de los millones de mexicanos van a quererse cambiar? ¿Serán 1,000 personas? Yo se me hace, hasta 1,000 se me hace exagerado. Entonces estamos legislando en términos de poder legislativo para una, ni siquiera una minoría, como el primer ejercicio de la mente se viene con esa minoría, pues es unos cuates que tienen el 20% de la... No, no, es una minoría, ¿cómo le llamamos? Ridícula, ¿no? En términos de que son el 0.00001 de la población los que harán esto. Porque ¿a quién le interesa, no? Cambiar el sexo, salvo lo que te decía de hace rato, hábilmente algún político para tener espacio de cuotas de género, pues se va a cambiar, ¿no? Claro, pero fíjate, como tú lo dices, es una inframinoría, pero esta inframinoría está adquiriendo, primero, algo que no son derechos, no es un derecho, nos pueda gustar o no nos pueda gustar eh, el tema de la brusco, pero no tienes tú opciones para cambiar, y ya lo puse en un ejemplo muy claro. Los que cambian de sexo porque quieren cambiar de sexo, que ni siquiera son de identidad de género, fíjate, sino son trans, ni siquiera. El tema es hasta dónde la naturaleza está en juego en este sentido. Entonces estamos legislando para inframinorías, que es el tema muy grave. Y segundo, estamos legislando sin consensos sociales, simple y sencillamente para unos cuantos. Y el tema lo acabas de sacar tú hace un momentito. Hace unas semanas la Cámara del Poder Legislativo del Estado de México estaba asediado por feministas. Ninguna de las feministas, ninguna, pidió la aprobación de la ley de género, de identidad de género. Ninguna. Pidieron más sanciones para los feminicidios, pidieron el aborto, pidieron más sanciones para los hombres que abusan de las mujeres. Fíjate lo que estamos diciendo. Hay montones de temas de las mujeres en el término de las feministas que estuvieron exigiendo, y eso eran unas cuantas mujeres ahí adelante. Ninguna de ellas pidió una ley de identidad de género. Y no la pidieron por una razón. Iba en contra de ellas. Claro, sí, sí, sí. No, un caso muy interesante para seguir analizando, ¿no? Porque, ¿cómo se llama? Pues nada más para salir con la foto y digo, insisto, que estoy seguro que ninguno de los promotores está dispuesto a cambiarse de sexo. Pero resulta hoy, fíjate ya para cerrar, hoy ya va a ser más difícil cambiar de partido político, ¿no? Hoy ya va a ser más difícil cambiarte de municipio donde vives, ¿no? Hoy va a ser más difícil cambiar tu, ¿cómo le se llama esto? En Hacienda, ¿no? Tu estatus ante Hacienda. Hoy ya va a ser más difícil ponerle la placa a un coche, cambiarle la placa del Estado de México a la Ciudad de México a, no sé, a Puebla, que, que en lugar de ser Margarita, seas Margarito, y en lugar de ser Juanito, seas Juanita. No cambiar el nombre, sino cambiar el sexo. O sea, qué ridículo, ¿no? Qué paradójico y qué, pues yo diría vergonzoso. Así es. Muy bien. Y en ese sentido, vienen varias de esas acciones que el grupo mayoritario en este momento en el Congreso está trabajando aceleradamente
porque como bien sabes, y lo saben nuestros seguidores, Morena pierde mayorías en el Estado de México y capacidad para poder hacer lo que se le pega la gana, que es lo que ha estado haciendo, ¿no? Y entonces el tema se vuelve un tema álgido. Aquí, como se vuelve un tema álgido, el tema de Morena en la federación, ¿no? Y nada más para poner el ejemplo de esta precipitación por hacer las cosas. La Cámara de Diputados es el ente que pues, es el único ente que puede ratificar el nombramiento de un secretario de Hacienda. Y el presidente se le olvida que es la Cámara de Diputados y quiere forzar a un periodo extraordinario para que se apruebe no solo esto, sino otras cosas, porque se le acaba la mayoría. Sí. Esto es llevar la política, ¿sí?, al límite. Eso me recuerda cuando en algunos casos ganaba un partido, sobre todo los gobiernos de los estados, ¿no? Que Chihuahua, que Baja California, que Michoacán, etcétera, ¿no? Y los del PRI decían, hijo, le faltan 3 semanas para que entren los nuevos, vamos a reformar todo, ¿no? Y se ponían a reformar todo para evitar, ¿no? Acá es un poco igual, ¿no? Y bueno, en fin, es un tema que hay que reflexionar más. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir con otro tema interesante sobre una reelección de un personaje que quiere por ahí regresar o más bien mantenerse en un mismo cargo. Seguimos ahorita en un momento más. Bien, pues seguimos dialogando sobre los temas del Estado de México. Ya hablamos del tema de la Cámara de Diputados y cómo de último momento sacaron esta ley. Y también tenemos otros pendientes, ya habíamos hablado la semana pasada cuando dijimos lo que quedaba en el tintero, y estaba el tema del nombramiento del titular de la Comisión de Derechos Humanos, donde hay una propuesta para, bueno, la reelección del actual titular. Y también regresando al otro tema, pues también sería interesante ver la óptica de la gente de los derechos humanos en ese tema que discutimos del cambio de identidad, porque creo yo que no se convocó también a los derechos humanos. Pero bueno, ¿cómo ves este tema? ¿Tú cómo has visto esta comisión, el titular? Eh, ¿Debiera seguir? ¿Debiera haber un ejercicio de cambio? ¿Cómo ves? Mira, yo creo que la Comisión de los Derechos Humanos es mucho más efectiva o puede ser mucho más efectiva mientras más renovación tenga a su interior. La persistencia de un personaje en una comisión, sobre todo de este tipo, no garantiza, no es lo suficientemente fuerte como para poder decir que va a ser mejor la función de defensor de los derechos humanos, que aparte no creas que lo ha sido tan brillante, y en cambio sí lo puedes ver dentro del tema de lo legítimamente, perdón, de lo políticamente correcto, ¿no? Un hombre mucho más cercano primero es un hombre más cercano a la corriente que encabezan los morenistas, a pesar de ser de extracción del grupo de los rectores de la universidad, muy cercano, muy amigo de nuestro amigo Higinio, que mete la cuchara todos los días en todos lados. Él es el culpable de la reelección, de la reducción de los cabildos y la nueva conformación de los cabildos. Viene de esa idea del mismo senador. Y Jorge se ha caracterizado por ser un hombre
más cercano a la comunidad lésbico gay, a los derechos estos de igualdad de género, mucho más cercano al tema de los matrimonios igualitarios. Es decir, Jorge representa un poquito esta idea, y fíjate, a unos días que se renueve el Congreso, se promueve o se insiste en la reelección de este personaje. Yo creo que está bajo la misma tónica de los movimientos de los últimos días, tratar de dejar a alguien con este tipo de carrera de principios dentro de la Comisión Estatal, que ha contado con muy buenos defensores de los derechos humanos, también es rectores y es procuradores y gente de primer nivel. Yo sí lo creo así. Y hoy tenemos un ex rector que de lo menos que puedes decir es que sea el adalid de los derechos humanos en el Estado de México. No lo ha sido, no lo es, no lo será, ¿no? Pero sí muy cercano a estos grupos, muy cercano al verde. Y ya cuando hablas de cercanía con el verde, ya hablas de cosas muy raras, ¿no? Oye, Es el tema del señor, ¿no? oye, estas comisiones como siempre están no necesariamente bien vistas, ¿no? Y además hoy con la titular que tenemos a nivel nacional, pues menos bien vistas están. Acá en el Estado de México han pasado los casos como de Tlatlaya, como el caso famoso de Atenco, ¿te acuerdas, no? Que ha Así pasado por es, ahí que ha pasado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la comisión. y el ombudsman, pues como que no ha dado el ancho, ¿no? Por lo menos en términos de opinión pública, en términos de defensa, pues, de quien ha sido afectado, ¿no? Le ha dado mucho la vuelta, eso por un lado. Y por otro también, al decir tú mismo, y tienes razón, que viene del grupo de los rectores, ¿no? De, este, de esta, ¿cómo le podemos llamar? Cofradía, quizá, ¿no? De gente que ha estado muy cercana ahí, pero que también últimamente está señalado con el tema famoso de la estafa maestra, ¿no? Eh, yo pienso que su renovación de esta comisión sería oportuno para intentar darle un nuevo aire ahí a la comisión. Nada más mi pregunta es como cuando hablamos del IEM. Hay quien le interese este tema y hay quien tenga un perfil y que tenga los votos para ganar en la elección. Oye, yo, bueno, no podría decir yo quién tenga este palmarés en ese sentido. Lo que sí te podría decir es que el actual comisionado de los derechos humanos en el Estado de México eh, ha dejado casos muy importantes de lado, donde no se ha visto la comisión, donde la comisión no ha sido lo suficientemente eh, clara para definir problemas de defensa de los derechos humanos graves. Y tú puedes decir con justa razón que muchos están en contra de las comisiones de defensa de los derechos humanos, porque parecería ser que es la defensa de los delincuentes a veces, pero el tema real es la defensa de los derechos que tiene la persona ante la prepotencia y la arbitrariedad del Estado, no de los delincuentes, sino la arbitrariedad de los Estados. Y en ese sentido, este comisionado verdaderamente ha dejado pasar de lado varios temas alrededor de la Comisión de los Derechos Humanos, y la emisión de recomendaciones es muy baja respecto a los temas graves, ¿no? Ese sería mi. Sin embargo, hay una tendencia en este momento a reelegirlo, ¿no?
Sí, claro, de hecho, las bancadas mayoritarias pues ya han dicho que van a, bueno, no mayoritarias, sino las bancadas, digamos, de los partidos grandes han dicho que están ahí eh, a favor, pero también trae otros temas, ¿no? Trae ahí el tema, no sé tú qué opinas, pero a mí me parece que con la ley de amnistía también hay un problema por ahí con la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Que no ha terminado de, ¿cómo podemos llamar?, de desenrollarse este asunto de la ley de amnistía y hay mucha gente que, pues, la vio positiva y ha querido avanzar y se ha trabado. Entonces creo yo que, a pesar de que ya parece que está planchadito, como dicen, ¿no? Yo pienso que sí valdría la pena una renovación ahí en la Comisión Estatal de Derecho. Así es. Fíjate, tú acabas de tomar el tema. La aprobación de la ley de amnistía, que tiene muchas fallas, no ha tenido un avance, una declaración, una definición por parte de la Comisión de los Derechos Humanos en el Estado de México. Y así como sabemos que hay muchos que están en serias condiciones dentro de los penales, y muchos de ellos pudieran ser inocentes también. Hay otros que la ley de amnistía les otorgaría la libertad y la comisión ha sido omisa en sus pronunciamientos. Y esto marca a un comisionado en el mejor estilo blandengue, en el peor de los estilos, un hijo de la estafa maestra. Y es que todo se junta, ¿no? La política, siempre los cabos sueltos como que no hay, ¿no? Es muy difícil encontrar que no haya cabos, más bien que haya cabos sueltos, ¿no? Por ejemplo, en este tema de la estafa maestra, habrá que decir que en estos días el rector de la Universidad del Sur del Estado de México, que se le acusó, Héctor Peña Campuzano, pues ya le dieron casi el usted perdone, ¿no? Hay, por ejemplo, ahí mismo, de esta misma unidad de la universidad, el titular de la unidad de planeación y relaciones institucionales de Sedesol era. Así es. Por la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, 319 millones, y otro de 156 millones de la Universidad Politécnica de Texcoco. Pues como dicen, no pasó nada y usted sígale trabajando y la estafa maestra en el Estado de México no pasó aquí. Aquí fue un invento. Aunque esté Rosario Robles presa, acá en el Estado de México vamos a darle a usted paso libre. Así es. Y no solo es este tema, ¿no? Sino el tema es que esto significa la manera de estar tapándole el ojo al macho a, a un problema real, que es la corrupción que se ha dado a través de las universidades, ¿no? Claro. Ese es el tema. Muy bien. Pues hay que seguir pendientes. Hemos dicho que el tema no solamente es diputados en el Estado de México, no solamente es el poder, el gobernador exactamente, sino que hay muchos temas a la redonda y que hay que estar pendientes por todos estos nombramientos que tiene pendientes la Cámara de Diputados y que ya está empezando a resolverlos, como este caso de los derechos humanos. Ven ahí la de transparencia, si no me equivoco, también le toca el cambio. En fin, hay varios pendientes y obviamente lo del IEM, que poco a poco estará empezándose a discutir en víspera ya también del nuevo Poder Legislativo, más bien de la renovación de las cámaras. Y bueno, hay un tema por ahí, quizá el último para discutir, que es, bueno, son dos. Uno es el tema de las tierras, del ejército, el aeropuerto. No sé si quieres comentar algo por ahí. Y el otro tema es el de las finanzas, que a lo mejor para seguir con Toluca y luego nos vamos al aeropuerto, es el tema de las finanzas ha brincado en todos los municipios, sobre todo en los grandes, obviamente, y como que siguiendo el paso a Silvano Aureoles, el alcalde de Toluca, pues puso su sillita, esperando que lo atendiera el gobierno del estado. Pasaron un par de días y hoy ya se anuncia que gracias a las gestiones de Higinio Martínez, este personaje en todo aparece como es tú, pues ya se va a resolver el asunto.
Ok, ¿qué te parece el tema de la lana, el dinero, el plantón tipo Aureoles? A ver, vamos primero al tema de la lana. Eh, Ciertamente el municipio de Toluca tenía, no el municipio, el ayuntamiento tenía un problema grave en sus finanzas, derivado de, yo digo, de cuatro cosas. Derivado ciertamente de la deuda anterior, eh, y lo habíamos comentado nosotros, ciertamente de la caída de la recaudación el año pasado, que fue verdaderamente catastrófica. O sea, el cierre de la economía no fue cuento, fue un hecho real. Y esto trajo la caída de la recaudación, porque recuérdate que el municipio recauda a través de los, estos impuestos inmobiliarios, estos derechos inmobiliarios, y a través de los derechos, que son las licencias y los permisos, y esto catastróficamente se cayó el año pasado a partir de la pandemia. No tiene solo esa consecuencia, sino que esta caída trajo también caída en los niveles de vida de una gran cantidad de personas, por lo tanto, disminuyó la capacidad de riqueza del municipio. Tercero, yo diría de una manera muy clara, yo creo que hubo excesos en el gobierno municipal, de algunos programas que quizás puedan ser muy buenos, pero que fueron lanzados, en el mejor de los casos, demasiado temprano, y por lo tanto ocasionan un gasto mucho mayor. Y un cuarto elemento, la federación. La federación que impactó las finanzas de los municipios. Creo yo que este es el tema central. Creo que los municipios, los grandes municipios tienen problemas en este momento. Está el caso de Toluca, pero está el caso de Naucalpan. No está lejano el caso de Tlalnepantla. Y quién sabe cuáles son los arreglos. El caso es quién sabe cuáles son los arreglos a los que menciona Juan Rodolfo. No sé cuáles sean los arreglos, pero sí te voy a decir una cosa. También el gobierno estatal tuvo reducción en sus participaciones, y esas participaciones venían. Entonces, surge la imagen mágica de Higinio Martínez. Y es una imagen mágica, ¿por qué? Porque es el único que tiene posibilidad de transar, fíjate la palabra que estoy usando, transar, entre la federación y el Estado y los municipios. Y ahí es la importancia de Higinio Martínez en este momento, ¿no? No sé si lo ponderas así, pero ese es el tema. Y esto conlleva a entender que las entrantes administraciones, como lo habíamos anticipado mucho, van a entrar con un gran lastre de inicio. No sé si lo has contemplado así, pero lo que está pasando en Toluca, lo que está pasando en Naucalpan, y lo que está pasando en muchos municipios más pequeños, porque hay municipios que tienen 200 trabajadores y que no les llegan las participaciones. Y al no llegarle a las participaciones tenemos familias verdaderamente dañadas, que olvídate del caso. Evidentemente, claro que al gobierno del Estado también le conviene, y lo digo claramente, al gobierno del Estado le conviene señalar que los municipios emanados de Morena
son un desastre administrativo porque vamos hacia otra campaña. Esto está dentro de este juego metido. Y aquí vuelve a tener relevancia, y ya lo habíamos comentado, la participación de Higinio y aquella fiesta que te habíamos platicado, en la cual se le había agradecido a Higinio el apoyo a la campaña de Morena en Toluca, y este apoyo no significa más que eso, Higinio no ha perdido el rumbo respecto a qué hacer y cómo fortalecer Morena rumbo al 23, ¿no? No. Y como decía, nada se mueve solito, ¿no? Es decir, todo tiene una intencionalidad, todo está en el marco de la lucha, en este caso, pues, por obtener el poder ejecutivo del Estado, ¿no? Y así es, y te quedan dos personajes en ese camino que son interesantes, que no se mueven, pero que cada vez tienen más poder, diría yo. Delfina, que no la puedes menospreciar en la Secretaría de Educación, y otro de los preferidos del señor presidente, ¿no? Horacio Duarte. Casualmente todos por Texcoco. Para que tengamos el panorama completo de por qué es tan importante este personaje, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, para cerrar entonces, ¿qué te parece si abordamos el tema del aeropuerto? Resulta que hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación algo que ya habíamos estado platicando por aquí, que es el tema de pues ahora sí que de los, ¿cómo se le puede llamar? De las hectáreas, ¿no? De las expropiaciones, exacto. De las hectáreas que expropió así como decían luego de repente, yo tengo por ahí unas hectáreas, ¿no? Acá resulta que entre los municipios de Nextlalpan, Zumpango y Tecámac, si no mal recuerdo, 109 hectáreas expropiadas, y dice ahí la Sedena, pues bueno, quien diga que es el dueño, pues que venga y me pregunte y me pida para que yo le pague la lana y se resuelva el tema y podamos tener en marzo del 2022, o sea, ya dentro de bien poquito, el aeropuerto Felipe Ángeles funcionando, fotos, flash y la gran apertura del nuevo aeropuerto, no sé si internacional, pero el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. Pero el asunto es 109 hectáreas, expropiación Sedena, aeropuerto. ¿Qué me nos puede decir? Yo vuelvo al tema que dije, ¿no? Lo que hace el gobierno federal en términos generales, y hoy sí con una enorme responsabilidad por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, es primero ocupó los terrenos, primero desplazó a la gente de los lugares, y pasaron más de 4 meses para un decreto expropiatorio. Es decir, una falta de respeto absoluto al Estado de Derecho, una falta que no entiendes, y aparte con un tema que no tarda en aflorar, ¿no? La reducción de fondos para el aeropuerto Felipe Ángeles. Es que tanto en el tema municipal como en que acabamos de abordar, como este otro y todos los demás del presupuesto, incluyendo el INE, por ejemplo, ¿no? Es evidente que en los próximos años, con este mal gobierno, este mal manejo y lo que hay en el mundo, pues si tenías 5 pesos, pues ya no puedes contar con 5 pesos, tienes que contar con menos pesos, ¿no? Y si tenías para el proyecto A, B y C, salvo los preferidos, ¿no? Salvo los preferidos del presidente, pero aquí el tema, más allá de lo macro, ¿no? Es el tema de estas familias, de esta gente que, pues esos 109 hectáreas, pues eran de alguien, ¿no, Alfonso? ¿O eran de nadie? No, claro que eran y son. Y son porque se acaba de dar el decreto expropiatorio
Falta de ver si los expropiados no recurren a amparos. Falta de ver ese tema. Sobre todo cuando ya lo habíamos anunciado nosotros pues, con mucha claridad, se habían invadido por parte de la Sedena los terrenos y ya había procedimientos de amparo. Ahora, lo curioso en ese sentido, Leonel, no es si son terrenos de Zumpango, si son terrenos de Nextalpan, si no son terrenos de Tecama. Fíjate, el detalle es, antes de estos, hay otros terrenos que no han sido totalmente expropiados, pero que sí están ocupados. Y me refiero completamente a las zonas donde se han descubierto los nuevos vestigios arqueológicos y que la gente de esas zonas está protestando por la invasión de Sedena y no existen ni actos de expropiación ni definiciones por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. O sea, me estás queriendo decir que hubo una invasión militar, ¿no? Así es. Y que esa invasión militar, como es normal, no se fija en las consecuencias, simplemente llega y después resuelve, ¿cómo es el refrán? Se me olvidó. Y luego averigua, ¿no? Primero te mato y luego te Primero averiguo, matas y luego averiguas. ¿no? El tema aquí es no una invasión, sino una ocupación militar de terrenos, de propiedades privadas, sin respeto al Estado de Derecho y con consecuencias que todavía no tenemos claras, porque según los propios elementos que existen hoy, hay una serie de hectáreas amenazadas por la interconectividad que necesita el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Es decir, como tú dices, no sabemos si va a ser internacional, si va a ser regional, si va a ser un aeropuerto local, ¿sí? Si va a dar servicio nada más a aeronaves municipales. Todavía no tenemos determinado esto, porque aparte es un aeropuerto no interconectado. Y este tema, que parecería ser un tema de ingeniería, se convierte en un tema de tierras. El tema es que se está avanzando sobre tierras que tienen propietarios, sobre zonas, te diría, incluso sobre zonas habitacionales. Es un tema delicado que no se le ha puesto el foco suficiente, que nadie le ha sacado ni siquiera raja política en contra, ¿no? También tendría mucha posibilidad alguien de abanderarlo y salir adelante en este tema, pero bueno, ahí está pendiente, no hay quien lo tome ni en lo local, ni en lo estatal, ni en lo nacional, pero bueno. Oye, tenía yo un amigo, Ajá. mal se oye decir tenía yo un amigo, pero de modo lo tendré que decir, mi tocayo, que era del Barzón y que tenía su lucha por esas tierras. Tú recordarás que un día se atrevió incluso a entrar a la Cámara de Diputados a caballo. Alfonso Ramírez, Cuellar. calladito en todo este tema, cuando estaban involucradas tierras que él hace unos años abanderó y defendió. De ese tamaño es el tiro. Oye, para cerrar este tema y hacer una conexión con lo que estamos hablando de la bota militar que llegó y ahí se puso, resulta ahora que unos datos que por ahí están circulando y que tú me compartiste por ahí en un documento previo a a esta charla mexiquense, sobre que hay 80,000 elementos de la Sedena en todo el país, distribuidos en labores distintas, y particularmente en el Estado de México hubo un incremento de 3,205 miembros del ejército a 4,027. Ya hay 4,000 elementos en el Estado de México de la Sedena, del ejército, en labores
no sé cómo decirlo, pero en labores algunas novedosas, ¿no? Este, ¿qué te parece este número de efectivos que también es un poco comparable con la cantidad de que hay en la Ciudad de México? No decía el presidente que no había que meter al ejército a las calles, pero pues ya vemos que está, perdón, a los cuarteles, pero en el Estado de México subió de 3.200 a 4.027. Claro, y tenemos un pequeño problema, ¿no? Que todavía no podemos identificar si esos 4,000 son ya oficialmente parte de la Guardia Nacional o siguen jugando al juego de los gafetes, cambian de brazalete un día, en la mañana y en la tarde ponen otro, en la mañana son Guardia Nacional y en la tarde son DN3, porque es lo que está sucediendo. Entonces, eso lo que te está indicando es que se ha casi duplicado el número de efectivos de la Guardia Nacional en el estado, y te haría yo una reflexión. No ha bajado la violencia en el estado. Yo creo que esto es lo más impresionante del tema. Lo Claro, más impresionante no es si hay más efectivos dedicados a la seguridad de las personas, que evidentemente no lo hay, sino hay más efectivos ocupando el Estado de México, pero no defendiendo a la ciudadanía del Estado de México. Y podríamos dar los datos, pero el dato es aterrador. En el Estado de México desaparece una persona cada 2 horas, ¿no? Es un tema aterrador. se dice que estos elementos, según lo que informó la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, se irán, dice aquí, al combate a la inseguridad, resguardo de la frontera del norte y sur, resguardo de ductos de PEMES e instalaciones estratégicas, ¿no? Habrá que revisar si en verdad se van a las instalaciones estratégicas. Ya hablamos de Valle de Brávola otra vez, ¿no? De que tienen una muy débil presencia de los soldados. Todo lo que significa el Cutzamala, ¿no? No solamente en Valle de Bravo, sino toda la infraestructura del Cutzamala, ¿no? Grandes Mira, lugares, grandes lugares como Ecatepec, Nezahualcóyotl, grandes concentraciones humanas en ciudades grandes y en poblaciones quizá medianas, pero ponte, aunque haya muchos soldados no sirve de nada. ponte los 3 temas, son rapiditos, ¿no? El ejército dedicado, el primer elemento de este acuerdo es para defender la seguridad de las personas. El segundo es la defensa de las fronteras y el tercero de las instalaciones estratégicas. Y en el Estado de México hay 3 instalaciones estratégicas fundamentales. El sistema Cutzamala, el sistema Lerma, que ha vaciado, pero que sigue llevando grandes cantidades de agua hacia la Ciudad de México, ¿sí? Y la central nucleoeléctrica, o no nucleoeléctrica, sino el Instituto de Investigaciones Nucleares en La Marquesa. Estoy hablando de instalaciones estratégicas. Aeropuertos no funcionando. Ya, se ha incrementado el número de la Guardia Nacional y, sin embargo, los temas, incluso los de seguridad nacional, son omitidos por las Fuerzas Armadas. No por la Guardia Nacional, por las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿qué me puedes decir digo, un poco como dices tú, saliéndome del Estado de México tantito, yéndome al estado vecino de Guerrero? Están las patrullas y las unidades del ejército a un ladito de la caseta de cobro, ¿cómo se llama? En la carretera Toluca, perdón, a Acapulco, ¿no? Y están tomadas por unos grupos de personas que reivindican causas sociales y a todos le cobran 100 pesitos, ¿no? Y a un ladito están los soldados. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué los tienes
dentro de una patrulla viendo cómo violan la ley y cómo cobran 100 pesitos. Se vuelven millonarios, por cierto, los que cobran. Oye, pero no te vayas lejos. Eso está hasta la frontera con el estado de Guerrero. Si te ubicas tú aquí en el estado de México, hay una carretera que va de México, bueno, parte desde la carretera México-Toluca, luego se desvía y es la que va hacia Zitácuaro y hacia Michoacán. ¿Sí? Y Sí, en claro. Almoloya está una de las casetas. ¿Sí? Ahí hay Guardia Nacional y ahí todos los días hay asaltos y secuestros. Y ahí están las unidades de la Guardia Nacional. Y no estamos hablando más que de un lugar que está tristemente a 15 kilómetros de la ciudad de Toluca. Digo, la Guardia Nacional te la encuentras desde que vas de México hacia hacia Toluca, y pues ahí está en su, ¿cómo se dice? ¿Cómo se le llama? Pues su sede, ¿no? Ahí en el caminito, ¿no? Entonces, están por todos lados, pero no se ven eficaces, no se ven eficientes, no se ven resultados. Entonces, pues podrán ser 3,000 o 4,000 o 10,000, pero no hay, es que yo digo, no hay una estrategia logística, una estrategia de inteligencia, donde con los municipios, con el gobierno del estado y con la misma ciudadanía lo hagan, porque si no vamos a terminar a la larga, como las Chiapas, como vimos hace unos días en Chiapas, como la gente se termina armando y hacer sus propias autodefensas, porque ni la municipal, ni la estatal, ni el ejército, ni la guardia, ni la marina ahora, que ya tampoco la usan para esas cosas, pues está bueno. Oye, Leonel, es que el tema es más delicado. Sin darle importancia o no a determinadas zonas, tanto el Valle de Toluca como el Valle como la zona del Valle de la Cuenca de México, donde están Naucalpan y Tlalnepantla, reciben y transportan para abastecimiento de las industrias una gran cantidad de autotransportes terrestres. Y según las fuentes que tenemos empresariales, ¿sí?, todos los días hay asaltos a los autotransportes que lo que llevan son insumos de un lado a otro, lo cual pone en riesgo la industria de la manufactura en el Estado de México y también pone en riesgo nuestras transacciones nacionales e internacionales por los productos que hoy se manufacturan en el Estado de México. Y curiosamente, tenemos un incremento de Guardia Nacional. Esto es lo preocupante. El tema de la seguridad, el tema de la logística en el Estado también es un tema que hay que revisar. Yo me pongo simplemente a analizar. Hace unos días yo tuve una cita en X lugar, en la Ciudad de México, y las personas que iban a llegar se tardaron mucho porque, para desgracia de la gente que iba en un autobús, chocan ahí por Tepozotlán, más o menos, y provocan, además de la desgracia personal, en paz descansen, si no mal recuerdo, cuatro gentes que venían en estos transportes, se hace un caos de tal manera, porque se bloquea, se hace un cuello de botella, y son 4 horas para que la gente logre llegar de Tepozotlán, más bien prácticamente para que cruce la Tepozotlán. ¿Por qué? Porque queda ahí ahorcado. ¿Qué pasa en la México-Toluca? Pasa lo mismo. Hay un tráiler, un camión, un autobús, lo que fuera, hay un accidente y se bloquea. Y nuestro Estado no tiene la inteligencia para resolver eso con rapidez, ¿no? Porque además también Oye, están los temas de la corrupción, ¿verdad? pero son los temas fundamentales. Mira, eh, deja de hacer muchas especulaciones. El encargado de aduanas, que se llama Horacio Duarte, también tiene algún descuido en ese término de los asaltos que suceden a los transportes que llevan insumos que vienen del extranjero o que van para el extranjero
y que son parte de la supervisión de las aduanas y por lo tanto, fíjate, parte de la supervisión del ejército y de la marina. Pero a ver, en ese tema además también las cámaras de transporte, como dices tú, ante este tema también tiene una bronca porque dice, ahora me está obligando el gobierno federal a que le diga cuál va a ser mi ruta y qué llevo adentro de mi camión. Entonces, Así es. dice, si yo se la paso a los del gobierno, ¿quién me garantiza que no se la van a pasar sin querer queriendo? No La les ruta garantice en el... donde vienen los zapatos de león, ¿no? Entonces, es un tema complejísimo, como todos, pero yo creo que vale la pena, Alfonso, que próximos charlas mexicanas estemos platicando de este tema de la logística, las carreteras, la seguridad y lo que hay que hacer un poco para resolver este grave problema. Como dices tú, no solamente es de seguridad, sino también es de economía. Oye, pero también debe de haber un pequeño problema, ¿no? Si tú te das vuelta por la ciudad de Toluca, cuando el señor gobernador vive por aquí, todo lo que es Paseo Colón, desde Villada hasta la Casa de Gobierno, tiene más de 200 efectivos de la Policía Estatal estacionados, lo cual quiere decir que es un problema de logística también. Es un Claro. problema de logística. Ya, tienes gente parada, ¿no? Cuando tienes una ciudad, Toluca es una de las ciudades más violentas en este momento, según todos los indicadores. Y cerca de la casa del gobernador tienes parados más de 200 efectivos. Finalmente no sirvan de nada. O sea, realmente tenerlos ahí estacionados es como el que está en la caseta de cobro, ¿no? Mirando nada más cómo pasa el día cuando bien pudiera estar en otra labor más importante. Pero bueno. No, sí sirven, Leonel, sí sirven. Defienden la casa del señor gobernador, no seas, Claro. por favor. Sí, claro. Sí sirven. Sí, no, Es una exageración decir que no. ya ves que ahora como en Haití llegan y se meten en las casas de los gobernantes, entonces mejor que haya mucho afuera porque no se metan. Así Muy es, bien. señor. Pues bueno, este es el Estado de México. El día de hoy la charla mexiquense ha tratado varios temas muy interesantes todos. Hay que estar pendientes. ¿Qué queda en el tintero para la siguiente semana, Alfonso? Mira, siguen algunos de los temas que ya dejamos ahí. Estamos en el tema de las propuestas y la manera en que se va a procesar los nombramientos de los siguientes funcionarios a nombrar, ¿no? No solo es la Comisión de los Derechos Humanos, es el Instituto de Transparencia que tenemos la renovación del electoral, y luego tendremos que tomar un nuevo tema, de nuevo un tema. Estaremos exactamente a 8 días de la consulta para pues ya no, ni siquiera 8 días, estaremos a unos días de la consulta para ver si podemos investigar a algunos personajes políticos del pasado que quién sabe a quién violentaron y cómo lo violentaron, pero que hay que consultar, ¿no? Hay que revisar las pistas de la consulta en el Estado de México, ver cómo se mueven los actores políticos, cómo se da finalmente este dato y bueno, y estar ahí atento porque estamos en juego nacional. ¿No? Insisto, siempre hemos dicho aquí, el Estado de México es una pieza fundamental para el juego nacional de todos los partidos y de todos los que tengan un interés nacional, tienen que tener un interés regional aquí en el Estado. Yo diría también que hay que seguir la pista a estos temas que se empiezan a olvidar de repente y luego salen y se pierden porque hay mucha impunidad en el tema de la estafa maestra, que hubo muchos pesos que debieron haber beneficiado a los mexicanos y no los beneficiaron, ¿no? Pues yo creo que es un tema que hay que estar ahí viendo, hay que estar atento y ver ya también, ahora que sea la consulta, pues vamos a estar a un mes de que sea septiembre y entre la nueva legislatura. Pero bueno, son diferentes temas que hay que estar atentos, pendientes para
resolverlos. Pues Y gracias. el fracaso, oye, Mande. y el tema del Parlamento, que finalmente fue lo que prevíamos. Naufragó. Naufragó. Así. Órale. Nos vemos todos. Gracias por escucharnos y vernos en la charla mexiquense. Gracias a todos. Buenas noches.